Ser podcast. Episodio 20. Más allá del mítico cruce de piernas. ¿Qué tal, Nerea? Mira, llegamos a un número bastante redondo, el episodio número 20. Qué maravilla, ¿quién nos iba a decir? Y además con un tema que me encanta. Sí, porque mira, se debate mucho en los últimos tiempos sobre la presencia de personajes y tramas LGTBI en la ficción cinematográfica, pero hoy vamos a darle una vueltecita a ese debate. Se habla mucho sobre todo de la figura de la lesbiana muerta, esa lesbiana de ficción que suele acabar asesinada, que tiene un final trágico, tiene un final de separación, pero hoy vamos a hablar de otro tipo de lesbiana que puede ser más interesante, más pop. Enseguida lo escuchamos. Lo normal. El podcast de Antonio Nuño y Nerea Pérez de las Heras. Un podcast normal. You say you don't wanna get in trouble, that you're doing fine 'cause you got me. I don't wanna break your little bubble, but you gotta wake up to reality. 'Cause I can see in your eyes. En palabras de Berta Harris, las lesbianas son tiburones, vampiros, criaturas de las profundidades del lago, Godzillas, bombas de hidrógeno, inventos de laboratorio, mujeres lobo, todo aquello que vigila Beverly Hills de noche. El cine comercial de Hollywood de los 90 explotó la imagen de la lesbiana peligrosa, asesina, la femme fatale elevada a la enésima potencia que servía a la vez como objeto de deseo y de disciplinamiento, como la mujer peligrosa a la que se teme y como la mujer a la que se aspira. El libro Ausencia y exceso, lesbianas y bisexuales en el cine de Hollywood, de Francina Ribes, que es doctora en medios de comunicación, coeditora del fanzine Bulbasaur, una leyenda, y parte del grupo de música Doble Pletina, editado por Dos Bigotes, analiza la presencia de estas mujeres en el cine comercial de los años 80 y 90. Hola, Francina. Hola, ¿qué tal? Últimamente en la cultura popular oímos mucho hablar de la figura, y de manera como muy reivindicativa, de la figura de la lesbiana muerta, ¿no? De esa lesbiana cuyo final siempre es trágico, triste, que está abocada a la muerte, al asesinato. En tu libro hablas de algo que parece antagónico, de la lesbiana homicida, aunque a veces son la misma, cuando ese personaje es castigado, ¿no? De hecho, el tema que comentabas de la lesbiana muerta, yo diría que es extrapolable a todo el colectivo LGTB, que de hecho uno de los libros más importantes, pioneros, digamos, del estudio de la representación LGTB en el cine, como es The Celluloid Closet de Vito Russo, tenía un apartado que se llamaba Necrológicas, donde enumeraba todos los personajes LGTB muertos en las pelis de Hollywood. Pero en el caso de las lesbianas es curioso porque además de muertas, muchas veces son asesinas, que esto no es así tanto en los demás miembros del colectivo. En el libro hablas mucho del cine de los 80, de los 90, del neo-noir, ¿no? De este nuevo cine negro, de esta especie de destape muy explícito de las pulsiones homosexuales, que mencionas también que el hecho de pasar de la fantasía a la realidad como que elimina todo el potencial subversivo que tenían, ¿no? Explicitar lo que antes se reprimía no es necesariamente síntoma de progreso, sino que a veces lo que hace es destapar, con este destape se destapa también una homofobia terrible. Sí, tal cual. O sea, por una parte eso es así y se desvela el enigma en el sentido negativo, ¿no? También queda al descubierto toda la misoginia y la homofobia, pero curiosamente ocurre también lo contrario, entre comillas, porque las nuevas femme fatales, a diferencia de las femme fatales clásicas, las clásicas tenían que ser castigadas por decreto, porque en el código Hays era así, era un mandato que las feminidades disidentes tenían que ser castigadas. En el caso de las nuevas femme fatale son más malvadas, más retorcidas, pero también más poderosas y muchas veces se pueden salir con la suya porque ya no es así, ya no tienen que ser castigadas. Eso también abre una puerta al apropiacionismo, a la posibilidad de que sean apropiadas como figuras feministas porque pueden salirse con la suya y eso es una novedad. Todo el tiempo en el libro noto que te mueves en una dualidad. Son personajes a los que se mira con una mirada muy misógina por un lado, muy estandarizada, muy sexualizada, pero por otro lado es cierto que tanto el movimiento LGTBI como el feminismo se ha
apropiado de algunos de ellos. Y en algunos casos, como en el de Instinto Básico, pues suceden las dos cosas casi simultáneamente, ¿no? Con el personaje que interpreta Sharon Stone, de una lesbiana muy poco fácil, o sea, muy difícil identificarse con ella por un lado, pero por otro, pues una mujer libre, peligrosa, nunca vista en el cine comercial antes. ¿Cómo se gestiona esta dualidad que además sucede en varias de las pelis que mencionas? Sí, de hecho esto fue un poco lo que me atrapó a llevar a cabo esta investigación, que era la fascinación que yo sentía por estos personajes, aun siendo consciente de los orígenes en muchos casos misóginos y homófobos, ¿no? Y un poco lo que también me llamaba mucho la atención es que la acción de asesinar concretamente, que es lo que demoniza a estos personajes y les convierte en peligrosos y reprobables, es también a la vez lo que les otorga el potencial subversivo, porque en muchos casos también es una forma de empoderamiento femenino, el asesinato como forma de rebelarse contra un contexto opresor, y ocurre también en algunas pelis feministas. Y Instinto Básico es un caso súper paradigmático, porque de hecho en su momento hubo protestas por parte de colectivos LGTB por la representación que se hacía de la bisexualidad y del lesbianismo, y en cambio ya en ese momento hubo feministas y lesbianas que reivindicaron que por qué tenían que manifestarse contra una película en la que había violencia de mujeres contra hombres cuando estaban las salas de cine repletas de violencia a la inversa y nadie se manifestaba. ¿No? La clave está un poco en quién ejerce la violencia contra quién, y en este caso personajes femeninos y LGTB contra hombres blancos heterosexuales. Otra de las pelis de las que hablas es Monster, protagonizada por Charlize Theron, inspirada en la historia real de Aileen Wuornos, un personaje al que se presenta como la primera asesina en serie, aunque viene de una realidad social muy dura, muy complicada. Se la presenta como en parte responsable de su mala aventura. La Aileen Wuornos real era muy autoconsciente, cosa que yo no sabía, descubrí leyendo tu libro, era muy autoconsciente de que su destino había sido en gran parte responsabilidad de una sociedad patriarcal, y en cambio la película la presenta, y después también hubo una reivindicación, corrígeme si me equivoco, la película la presenta como un sujeto completamente pasivo, sacrificado, abnegado. Sí, para mí fue también un descubrimiento cuando me puse a investigar el fenómeno real que fue ella en los años 90, curiosamente en el mismo momento en que se estrenaban en el cine películas como Instinto Básico o Thelma y Louise, que fueron criticadas por sectores conservadores de la crítica por el hecho de presentar esta violencia de mujeres hacia hombres, entre comillas, como algo positivo. Eso es lo que decían ellos, ¿no? En el caso de Thelma y Louise, sobre todo, el hecho de blanquear, la criticaron por blanquear esa violencia. Y curiosamente, en las manifestaciones feministas de la época era común que hubiera pancartas reivindicando a las protagonistas, tanto de Instinto Básico como de Thelma y Louise, pidiendo justicia para Aileen Wuornos, que en ese momento, pues, digamos que era un icono feminista. Claro, luego cuando ves la película, eso no se refleja, ¿no? Es lo que dices tú, se la presenta como una heroína melodramática que lo único que quería era ser querida, tener dinero y ya está. Y esta autoconciencia que tú mencionabas, y sobre todo el derecho a reivindicar, el derecho a la autodefensa, que era algo que ella hizo siempre, eso queda como en un segundo plano totalmente, sí. Mencionas también que algunos de los códigos de estas películas del thriller erótico, del neo-noir, del thriller erótico de los 90, vienen curiosamente del soft porn, del porno suave, y que fue esa rendija tan contradictoria por la que se coló la representación de la afectividad lésbica. Totalmente, eso es así. De hecho, el otro día en una de las presentaciones del libro lo comentaba Carla Berrocal en Madrid, que decía, es que los títulos de estas películas tienen un punto como de películas porno, ¿no? Instinto Básico, Juegos Salvajes, Lazos Ardientes, y es totalmente así. Y de hecho, ese es el primer momento en que yo detecto que se cuela, como dices tú, el lesbianismo en el cine comercial, y lo hace a través de esta especie de números sexuales incluidos en estas pelis comerciales como reclamos taquilleros, y son números que beben de la pornografía claramente, que es en el fondo en la cultura de masas donde más se ha representado el lesbianismo, la pornografía hecha para hombres heterosexuales. Algunas de las que mencionas, Mujer Blanca Soltera Busca, Juegos Salvajes, es como si hubiera lesbianas trampa, ¿no? Mujeres que hacen este numerito soft porn, el número porno, son como escenas lésbicas sin lesbianas. No es el caso de Lazos Ardientes, que es diferente a todas ellas porque se presenta
de repente y de manera revolucionaria, una relación lésbica que además, bueno, vamos a hacer un spoiler de una película de los 90, acaba bien. Eso es así. Un lugar común en la representación del lesbianismo en el cine comercial es esta cosa de utilizarlo como reclamo, pero a la vez negarlo con la puesta en escena o con la trama. Como que el lesbianismo se representa, pero no existe. Es imaginado, es un sueño, lo protagonizan criaturas que no existen, como las vampiras, y hay excepciones, como es el caso de Lazos Ardientes, que curiosamente, bueno, es la ópera prima de las hermanas Wachowski, que en ese momento se describían a ellas mismas como hombres heterosexuales y así eran leídos, pero luego finalmente con el paso de los años se ha revelado su identidad de mujeres trans lesbianas, con lo cual la identificación no era tan evidente. En este podcast hemos hablado más de una vez de vampiras lesbianas, porque es el inicio con Carmila de la representación de la mujer lesbiana, es este agente de la perdición absoluta, del vicio que actúa como advertencia, pero de algo que hablas en el libro también, de que era muy atractivo para las mujeres, incluso para las mujeres heterosexuales, porque era un espejo de representación completamente inédito. Sí, eso es un poco la contradicción que decías tú que recorre todo el libro, porque eso ocurre ya desde las primeras vamps, las primeras, digamos, femme fatales que hay en el cine de los orígenes, que ya se representaban como con esta intención de enseñar lo malo, ¿no? Y eran un reflejo de los miedos a la sexualidad femenina liberada, pero ya también eran vistas por las mujeres de la época como un espejo diferente en el que poder mirarse. Y eso ha ocurrido pues con las vampiras y también con las femme fatales neo-noir y las lesbianas asesinas. Y en el caso de las vampiras, pues sí es claramente... Las vampiras han sido perfectas para lo que comentaba antes, que es esta cosa de representar transgresiones sexuales para la mirada masculina, un lugar seguro, que es el género fantástico, ¿no? Pero luego también, pues, dentro del género de vampiras, hay vampiras súper reivindicables desde el punto de vista feminista, como es el caso de la protagonista de Lancia, que es una de las películas que está en el libro, que está interpretada ni más ni menos que por Catherine Deneuve, y es una mujer, pues, atractiva, culta, no es simplemente un cuerpo sexy, ¿no? Es mucho madura más también, similar a Susan Sarandon, y es amante de David Bowie. Y luego tiene mucha agencia, tanto el personaje interpretado por Catherine Deneuve como el personaje interpretado por Susan Sarandon. Son los inicios. Claro, no sé si existe una evolución, porque claro, el libro termina, lo más actual es Black Swan, Lizzie, el asesinato de Lizzie Borden. ¿Qué referentes tenemos ahora? ¿Ves algún avance desde este cine de los 80, 90 en las figuras, en la representación de las lesbianas? Bueno, ahora sí que hay una clara preocupación por incluir, ¿no? Por hacer cine más inclusivo y más diverso, sobre todo en el contexto anglosajón, que en el fondo es de lo que más hablo en el libro, pero no siempre esto es evidente. Está claro que siempre hay que celebrarlo, pero no quiere decir que simplemente esta voluntad de incluir sea transgresora en sí misma, ¿no? A veces es algo como cosmético y superficial. Pero yo creo que quizá el caso más importante recientemente no lo encontramos en el cine, sino en la televisión, en una serie como Killing Eve, que está protagonizada por una lesbiana asesina profesional y que creo que de alguna manera hace evidente todo lo disfrutable que puede tener el arquetipo de la lesbiana asesina para las mujeres y para las lesbianas, porque en general las lesbianas amamos a Villanelle. Que además es una asesina lesbiana, cosa que no reflejan referentes anteriores, con cierta ironía, humor, disfrute... Consciencia, ¿no? Que es un poco la clave. O sea, si esto en instinto básico ya lo podemos interpretar así, pero la sensación es que es más una apropiación que no algo hecho con esta intención, aunque pues eso se puede poner en duda, pero en el caso de Killing Eve es evidente que la intención es esa, ¿no? Siempre que hablamos de referentes, de personajes, referentes lésbicos en el cine, se nos va a todas la cabeza esas imágenes de Marlene Dietrich vestida de hombre. Pertenecen a un momento muy concreto de la cinematografía, que son unos años, un margen de años muy muy pequeño antes del Código Hays y durante la Gran Depresión, en el que profundizas y que me llama mucho la atención, en el que incluso se manejaban parámetros de libertad mayores que los que hay ahora en el cine comercial. Es un poco la evidencia de que
a veces pensamos que hay una evolución lineal, ¿no? Que cada vez que siempre vamos a mejor, y esto es una muestra de que no es así, de que es más bien cíclico, porque también en el libro hablo del cine de la República de Weimar de Alemania, que también tiene películas increíbles en este sentido, en el sentido de la representación LGTB, como Muchachas en uniforme o Diferente a los demás. Y en el caso de Hollywood, películas como Reina Cristina de Suecia, interpretada por Greta Garbo, que tiene esta protagonista que parece abiertamente bisexual, abiertamente andrógina, y que además eso se hace con la presencia que ella tiene, que tiene Greta Garbo de divina, ¿no? Como algo positivo, algo aspiracional. Así que sí. Y luego, bueno, sí, hay varios ejemplos que son muy interesantes. También está el caso de Sylvia Scarlett, ¿no? Con Katharine Hepburn. Y luego las propias actrices que en esa época también se declaraban bisexuales, sin ningún tipo de pudor. Es muy curioso, en una de las referencias que mencionas, en La calumnia, protagonizada por Shirley MacLaine y Audrey Hepburn, dentro de la propia película hay una elipsis para no pronunciar el imperdonable pecado que están cometiendo las dos profesoras de este colegio a las que acusan de homosexualidad, que es que una de las niñas le dice al oído a la abuela lo que está pasando y la abuela se escandaliza. Es un truco cinematográfico y visual para decirlo sin decirlo. Recientemente, en El último orgullo, hemos visto a María del Monte en Televisión Española no siendo capaz de decir la palabra lesbiana. Sí, en la película eso pasa 2 veces, porque también cuando finalmente alguien se apiada de ellas y les dice de lo que se les acusa, vuelve a pasar que la cámara se separa la cámara se queda como detrás de un cristal para no oír otra vez la palabra. Y sí, lo de María del Monte, pues yo desde aquí celebro su salida del armario, pero sí que es verdad que es una pena que nos cueste tanto decir la palabra, ¿no? Sí, que está a la orden del día. Bueno, pues para recuperar todos estos referentes, recomendamos desde aquí mucho Ausencia y exceso, lesbianas y bisexuales asesinas en el cine de Hollywood, de Francina Ribes. Francina, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Editado por Dos Bigotes. Un abrazo grande, Francina. Chao. El acceso a la sanidad pública y universal para todas las personas es un derecho fundamental y está recogido en nuestra Constitución. Sin embargo, hay un amplio grupo de personas que no tiene acceso a este derecho. Estamos hablando de las personas migrantes que se encuentran en situación irregular y que son portadoras del VIH. Daniel, es un nombre ficticio, es peruano y llegó a España el pasado mes de abril. Daniel convive con el VIH desde 2017. Fue por un tema de colegio, un tema de acoso que tuve en el colegio por parte de un profesor. Ese mismo profesor pues me amenazaba y pues obligó a que haga otras cosas. Entonces, cuando yo terminé el colegio, yo inicié pues la universidad, me preparé y cuando yo entré a la universidad me enteré de que estaban haciendo pruebas gratuitas del VIH, las cuales yo fui candidato. O sea, me hice las pruebas y pues salí positivo, cosa que no me lo esperé. Es más, justamente en ese tiempo mi vida sexual no estaba activa. La única persona con la que había pasado eso fue el profesor del colegio. Fueron varios los motivos que llevaron a Daniel a abandonar Perú. Muy aparte de los conflictos que han habido en mi país, he querido salir más bien del tema de la medicina y aparte también por el tema de la homofobia que había en el país. Entonces no hay unas leyes estrictas que controlen todo ese tema por mi opción sexual. También, más que nada, fue también por el tema de salud, porque la salud allá en mi país es algo muy complicado. Nahum Cabrera es coordinador del grupo de IVH de la Federación Estatal de Gays, Lesbianas, Transexuales, Bisexuales e Intersexuales. Nahum reconoce que hay un tipo de migraciones que se produce precisamente por la ausencia o la ínfima calidad de medicación contra el VIH en determinados países. Hay 2 tipos, además de migración en materia de VIH. Son los que no tienen acceso a su tratamiento, que no directamente en sus países de origen no les dan ningún tipo de tratamiento o no pueden acceder, porque recordamos que los tratamientos para el VIH pues, son de un precio elevado. O también los tratamientos que tienen son de tipo muy antiguo y son altísimamente tóxicos.
tenemos que recordar que la gran mayoría de personas que se trataron con los primeros tratamientos para el VIH, la realidad es que prácticamente todas tienen unas secuelas gigantescas. Tanto es así que gran parte de ellas pues tienen minusvalías o tienen reconocidos determinados grados de minusvalía por la altísima toxicidad. Hay algunas que dejan su familia, dejan su vida, dejan sus casas, venden todo para poder migrar y poder tener una vida un poco más digna. Pero ¿qué pasa con el tratamiento cuando un inmigrante, como en el caso de Daniel, llega a España? Yo al llegar aquí a España es lo que más me preocupaba a mí. Cuando yo llegué a España no sabía para nada o no sabía dónde orientarme, dónde buscar ayuda para que me puedan orientar acerca de la medicación, porque sí había averiguado algunas cosas a través de internet, pero bueno, a veces las cosas de internet no son nada ciertas. Entonces la única opción, o bueno, la opción correcta que pude hacer fue buscar una ONG que ayuda a personas con VIH y también a las personas de la comunidad, un colectivo LGTBI. Pues ellos me orientaron, me ayudaron en ese proceso. Ese es el momento fundamental, el momento en el que el inmigrante llega y generalmente carece absolutamente de información. Naum Cabrera nos cuenta cuáles son los principales problemas con los que se encuentra el recién llegado. Uno de los principales problemas es propiamente lo que no se tiene acceso, es el acceso a la medicación, sobre todo a los antirretrovirales, que es la medicación que necesitamos las personas que tenemos VIH para mantener ese virus a raya. Es una realidad que muy poca gente conoce, pero a día de hoy las personas que tenemos nuestro tratamiento y medicación, pues ya no transmitimos el virus, perdemos esa posibilidad de transmitir el virus. Y la realidad es que las personas migrantes con VIH, lo que está pasando es que al no tener este tratamiento, pues vuelven a tener la posibilidad de transmitir el virus, con lo cual se convierte en un verdadero riesgo, no solo para sus propias vidas, sino para el resto de la población. Naum enumera algunas de las barreras con las que se encuentran esos migrantes en sus primeras semanas tras la llegada al país. Empezamos desde el empadronamiento. Ten en cuenta que una persona en situación irregular dentro de España ya empieza a tener problemas desde lo que es el empadronamiento municipal, algo tan sencillo. En muchos ayuntamientos hay muchísimas pegas para poder empadronar. En segundo lugar, ya cuando esta persona accede a los servicios públicos de sanidad, cuando ve que no le dan el tratamiento o que le empiezan a poner pegas literalmente administrativas. No es que necesitas más de X meses, más de un año, más de... La realidad es que estas personas no acceden a sus tratamientos. Sepamos cuáles fueron las barreras con las que se topó Daniel. En un inicio, pues todos los exámenes que normalmente me hacían en el país, pues no me los hacían aquí o no me los habían hecho. O sea, la medicina aquí es totalmente distinta, entonces ese cambio también me afectó porque en inicios tampoco no me quisieron dar la medicación y yo ya estaba al tope de las pastillas. Eso fue el primer mes que llegué aquí. O sea, a finales de abril quise buscar la opción, era lo que más me preocupaba, seguir con el tratamiento, porque si no seguía con el tratamiento pues me daba miedo que me pasara algo. Entonces aquí acudí pues al hospital, en inicios no me quisieron atender porque no tenía la tarjeta sanitaria, me pusieron peros porque cada vez que, o sea, me dieron pastillas justamente para 12 días, pero luego de los 12 días me exigieron tener la tarjeta sanitaria y yo no tenía ningún documento de identidad aquí, solo con el pasaporte, y me dijeron que me iban a cobrar todas las pastillas y luego me iba a llegar una facturación en la vivienda donde estuve. Daniel hacía mención al miedo que tenía a tener que interrumpir el tratamiento. Naum nos cuenta la importancia de que los tratamientos se sigan correctamente y sobre todo de que no se interrumpan. Tenemos que ponernos en el contexto, ¿no? Vienes hacia acá, muchas personas te dicen, bueno, ¿y por qué no se traen su medicación? La realidad es que no se puede traer este tipo de medicaciones en avión, solo te puedes traer un mes, máximo 2 meses, porque ni tu país de origen te da ni siquiera ese volumen de medicación, ni siquiera aquí propiamente en España, no te dan más de 2 meses. Con lo cual las personas quedan supeditadas al Sistema Nacional de Salud, al cual migran en este caso. Hay gente que llega y tiene escasos 15 días para regularizar, para tener la continuidad de su tratamiento. Y tenemos que tener en cuenta una cosa, dejar de tomar un tratamiento puede causar un gravísimo problema de salud a la propia persona, porque, por ejemplo, el virus
puede generar rechazo al tratamiento y con lo cual ya no le funciona ese tipo de tratamiento y hay que cambiarlo, con lo cual se complica aún más la cosa. La interrupción de los tratamientos puede convertirse no ya en un problema para la persona afectada, sino en un problema de salud pública. Nahum Cabrera. Las personas que tenemos VIH y tenemos nuestro tratamiento, pasa un efecto que se llama que nos convertimos indetectables e intransmisibles. ¿Qué significa esto? Que las personas perdemos la capacidad de transmitir el virus. Tengamos la práctica sexual que tengamos. Cualquier persona que no tenga el virus y que tenga relación con nosotras, no le vamos a transmitir el virus de ninguna de las formas posibles porque se anula esa posibilidad. Por eso es un proceso de salud pública. De esta manera protegemos al resto de la población. Para enfrentarse a este calvario burocrático es fundamental recibir ayuda especializada. Escuchamos a Daniel. Me ayudó Kogan. Kogan me ayudó con el trámite también de poder seguir con la medicación. Me orientó, me dieron cita justamente para poder acelerar la tarjeta sanitaria. Bueno, es una hoja, no es que tenga en física la tarjeta sanitaria, sino que es una hoja para poder acudir a la medicación. Para las citas, pues me ayudaron, me mandaron con un chico que era también colaborador, que él me orientó en todo, porque yo al llegar al hospital no sabía dónde quedaba tal cosa, dónde quedaba farmacia, dónde quedaba el otro, entonces fue la primera vez que me ayudó alguien personalmente, o sea, él me llevó con su auto y estuvimos conversando, me dijo, haz esto, tienes que pedir el otro. Es más, cuando nosotros llegamos para hacer el registro, la señorita, pues, o sea, en el hospital nos dijo a mí y a él que me estuvo acompañando que no podía hacer nada, que estaba con el pasaporte. Entonces él como que buscó alguna solución y dijo, no te preocupes, que aquí nosotros te vamos a ayudar. Y es importante también que los profesionales que reciben a estos migrantes conozcan mínimamente cuáles son sus peculiaridades derivadas de cuestiones religiosas, étnicas, de orientación sexual o de identidad de género. Nahum Cabrera. Desde aquí instamos a las administraciones públicas y a los profesionales públicos a que tengan este tacto para que sepan de dónde vienen y qué necesitan, cuáles son sus realidades de origen y conozcan un poquito las realidades de las personas que nos visitan en este caso. Como contaba Daniel, muchas veces los profesionales tienen que saltarse o bordear la legislación para poder atenderles. Nahum Cabrera lo constata. Como en todos lados, muchas entidades, asociaciones o federaciones hemos tenido que buscar personas aliadas dentro del sistema para poder no saltarnos la norma, sino buscar esos pseudo huecos legales, esos vacíos legales para que no pase esta aberración que está pasando en gran parte del país, que puede ser un verdadero disparate. Muchas veces pues tenemos que buscar pues estos vacíos legales o incluso pasarlos por algo que no es, para que se les trate de manera inminente, porque la persona no tiene tratamiento. Afortunadamente para Daniel, la situación se ha solucionado y ha conseguido normalizar su tratamiento. Me encuentro mejor porque las pastillas que yo tomaba allá en mi país tenían más efectos, ya que tenía más problemas, por ejemplo, con el hígado, náuseas o dolores así de cabeza y todo ese tipo de cosas, pero con estas pastillas que a mí me dieron, no, yo estoy bien. Lo normal. Un podcast normal. You feel like summer days to me, warm tender sunny rays. I hope that we are meant to be. You say nothing at all when we meet, yet somehow I know your history. Oh, come what may, I'm ready. Picture frames, lavender paint. Cuando en abril del año pasado poníamos en marcha Lo Normal, nos ocupábamos de un proyecto pensado para luchar contra la soledad de los mayores del colectivo LGTBI. Hablábamos de la Fundación 26 de diciembre, charlamos con Federico, su presidente, y conocimos a algunos de los mayores que habían conseguido tener una vida independiente gracias a la Fundación. Hoy vamos a conocer un proyecto en el que la Fundación 26 de diciembre es también protagonista. Se trata de Lo que hacíamos en las sombras, una película documental que se encuentra en preproducción. Sus artífices son Sara Moralo, cineasta y fotógrafa, y Lucía Hernández, productora y realizadora. Sara, Lucía, ¿qué tal?
Hola. Hola Antonio, muchas gracias por invitarnos. Pues el título de entrada yo creo que resulta evidente, ¿no? Lo que hacíamos en las sombras, porque era imposible mostrar en público una sexualidad distinta a lo que marcaban los cánones, ¿no? Sí, exactamente. O sea, durante la dictadura franquista se ha hablado mucho de las represiones que hubo por ideas políticas, pero no tanto de otros colectivos minoritarios, como en este caso pues el colectivo LGTB, que como bien dices, pues se vio obligado a vivir en la sombra para poder sobrevivir, ya que pues estaba penalizado no solamente a nivel social o familiar, sino que de manera legal e institucionalmente se consideraba ilegal ser LGTB, y se encarcelaron a unas 5.000 personas a lo largo de toda la dictadura, tanto en campos de concentración como en prisiones. Vamos a ir poco a poco desgranando estos datos que nos habéis dado hasta ahora. En principio vamos a volver un momento con la Fundación 26 de diciembre. ¿Qué papel juega la Fundación en lo que hacíamos en las sombras? Sí, pues la Fundación 26 de diciembre está abriendo la primera residencia pública LGTBI para mayores. Entonces pues está cumpliendo esta función social un poco de reparación, porque estos mayores LGTB pues son los mismos mayores que durante toda su vida han sido apartados y represaliados, ¿no? Como decía Sara, desde el punto de vista institucional, pero también desde el punto de vista social, pues primero a través de la dictadura y luego pues incluso a través de la pandemia de SIDA. O sea, llevan toda una vida de dificultades, ¿no? Entonces ahora esta fundación pues está haciendo que estas personas encuentren un lugar seguro y un lugar en el que conocer a personas que han sufrido lo mismo que ellas, y un lugar en el que sentirse pues cómodas y cuidadas, ¿no? La Fundación es un punto de llegada para una historia que comienza muchos años atrás, como decíamos, en el franquismo, con la persecución sufrida por el colectivo LGTBI. En el año 1954, Franco modifica la ley de vagos y maleantes para perseguir también a homosexuales. ¿La persecución empieza ahí o es anterior incluso a esa ley? La persecución es anterior a esa ley, pero como bien dices, o sea, no estaba recogida en leyes hasta entonces. Sí que es cierto que a partir de 1954 todo se endurece. Por ejemplo, hay constancia de antes de 1954 se encarcelaron a homosexuales, por ejemplo, en el campo de concentración de Nanclares de Oca, pero el trato en ese momento, por ejemplo, pues era se consideraba que los homosexuales dentro del campo de concentración, ¿no? Les preguntaba quiénes son los invertidos, y los que decían que sí, que eran invertidos, o bueno, sinónimo para homosexuales en aquella época, se les destinaba a tareas consideradas femeninas, pues de cocinar, de limpiar. A partir de 1954 todo esto cambia y en los campos de concentración cambian las dinámicas y están sometidos a hacer trabajo forzado y se endurece todo. Hay una persecución más brutal. Y pasaron los años y la situación empeoró. En 1970 entró en vigor la Ley de Peligrosidad Social. ¿Cómo afectó la ley al colectivo? A partir de 1970 el régimen también, hay que entender que claro que se estaba abriendo al turismo España en aquel momento, y entonces pues se consideró que todas las influencias extranjeras estaban corrompiendo la moral nacional cristiana. Con la Ley de Peligrosidad Social se abrieron centros de prisiones específicos para el colectivo LGTB en Badajoz y en Huelva. A Badajoz enviaban a los que consideraban pasivos, que eran según ellos los que tenían aspecto más femenino, y a Huelva enviaban a los que consideraban activos. Y bueno, en este tipo de prisiones ya los sometieron en algunos casos a terapias de aversión, como la inducción al vómito, el electroshock, e incluso en la prisión de Huelva se llegaron a realizar lobotomías. Habéis hablado antes de Badajoz y de Huelva, de las prisiones de Badajoz y de Huelva, pero ¿qué era la colonia agrícola de Tefía? La colonia agrícola de Tefía era el sobrenombre para llamar a un campo de concentración que estuvo pues activo desde el 54 hasta el 66, si no recuerdo mal. Y allí pues llevaban homosexuales, también a otros presos que estaban condenados por la ley de vagos y maleantes, ¿no? Y nada, pues es lo que en nuestro imaginario tenemos como un campo de concentración. Allí, aunque nos parezca mentira, en Fuerteventura, en Canarias, había un campo de concentración en el que, igual que muchos otros de la dictadura, ¿no? A la gente, a los presos, se les mandaba directamente al destierro, porque era una zona, una isla y un sitio del que no podían ni siquiera imaginar salir, ¿no? Porque aunque salieran estaban dentro de un desierto, y en el que les obligaban a hacer trabajos forzados, a
a picar piedra, a carrear esas piedras, a cavar, y en el que las condiciones pues eran lo que nosotros relacionamos, ¿no?, normalmente con los campos de concentración nazi. Nosotros cuando nos enteramos de que este tipo de instituciones, ¿no?, tuvieron lugar durante la dictadura y que ahí llevaban a homosexuales y que les hacían todo tipo de vejaciones públicas hasta llevarlos allí y tal, pues decidimos que queríamos como contarlo y que esto, tanto lo de las cárceles franquistas para homosexuales como las de Huelva y Badajoz, como los campos de concentración, necesitábamos que saliera a la luz y que la gente tuviera claro que esto ha ocurrido, objetivo de que no vuelva a ocurrir, ¿no? Que todo el mundo sepa que esto no es un tema solo de otros países o del pasado, sino que la represión institucional pues ha tenido lugar aquí, que hace falta recordarlo. Si la situación de los gays era terrible, es difícil calificar la situación que sufrían las lesbianas, porque ellas prácticamente no existían. ¿Cómo se puede explicar esa invisibilidad? El problema que de hecho nosotros también nos estamos encontrando a la hora de hacer el documental, como bien dices, sí, es el de la invisibilidad lésbica. Aquí tenemos que tener en cuenta que las lesbianas no solamente eran lesbianas o homosexuales, sino también mujeres. Las mujeres durante la dictadura franquista pues eran ciudadanas de segunda clase, pasabas de la potestad de tu padre a la de tu marido, no tenías derecho a tener pasaporte, el pasaporte era el de tu marido o el de tu padre, y claro, no se entendía que hubiera una sexualidad femenina tampoco. O sea, la función de la mujer era cuidar, tener hijos y cuidar a los hijos y al marido y complacer al marido. Digamos que la libertad de las mujeres era no existía, estaban muy limitadas. No es lo mismo que con los hombres, que sí que podían tener cierta vida fuera del hogar. Las mujeres estaban relegadas al hogar con todo lo que conlleva esto de dificultad para poder tener experiencias de cualquier tipo y especialmente sexuales. En muchos casos las lesbianas permanecieron en casas de sus padres o se las casaron o estuvieron cuidando a los padres hasta mayores, y a día de hoy lo que supone también es que dentro del colectivo es a quien más le cuesta todavía salir del armario. Nos ha pasado muchas veces, en general esto es algo que pasa en todas las letras, especialmente en la L, pero nos ha pasado sobre todo, por ejemplo, vas a pueblos y mucha gente te dice, no, pues preguntamos, ¿no? Pues ¿sabéis si hay alguien del colectivo aquí? Y siempre hay personas, pero en la mayoría de los casos todo el mundo lo sabe, pero ellos no lo dicen. ¿Qué ocurría con las y con los transexuales? Bueno, las personas es que el término transexual entonces no existía como tal, no existía aquí, pero tampoco existía en Estados Unidos, no había una noción universal de esa identidad aún. Lo más cercano pues era travesti y se les juzgaba como si fueran homosexuales. Entonces en la cárcel tanto de Badajoz como de Huelva y también en los campos de concentración como el de Tefía, pues estaban mezclados, ¿sabes? No se hacía una distinción entre homosexual y transexual. ¿En qué momento se encuentra el documental? ¿Cuándo podremos verlo? Pues mira, el documental acaba de terminar ahora la fase de desarrollo, ¿no?, en la que hemos estado armando el proyecto, en el que hemos estado buscando la financiación, y ahora estamos en la fase de preproducción, la que estamos terminando como de armar todo el equipo y empezando como las primeras, pues, el primer acercamiento, ¿no? Entonces nosotros vamos muy unidas a la apertura de la residencia de Madrid de Villaverde de la Fundación 26 de diciembre. Entonces va a ser a lo largo de este año, probablemente los primeros 6 meses cuando empecemos a rodar. Pero ya te digo, vamos muy enlazadas con sus tiempos, ¿no? Entonces durante el 2023 se rodará y podremos verlo a la luz a lo largo del año siguiente, en el 2024. Pues Sara Moralo, Lucía Hernández, muchas gracias. Vamos a estar muy pendientes del desarrollo de lo que hacíamos en Las Sombras, de las novedades que vengan también sobre esa residencia de la Fundación 26 de diciembre, y que vaya todo muy bien. Muchas gracias a vosotros. Antonio. Gracias por interesaros. Fernando López Rodríguez estuvo hace unos meses con nosotros en el especial que dedicamos al flamenco y sus relaciones con el colectivo LGTBI para hablarnos de su historia queer del flamenco. Hace pocas semanas
concluía el Mundial de Fútbol en Qatar, un mundial que se ha visto marcado por las denuncias de discriminación y de persecución hacia el colectivo que se realizan en el Emirato. A pocos kilómetros de allí, atravesando una estrecha franja de terreno de Arabia Saudí, se encuentran los Emiratos Árabes Unidos. A uno de ellos, Abu Dhabi, llegó Fernando en agosto de 2019. Allí escribió una especie de diario que ahora publica Egales. Esto jamás podré contarlo. Supervivencias queer en el Golfo Pérsico. ¿Qué tal, Fernando? Muy contento de estar de nuevo. Fernando, de entrada, la mayoría de nosotros tenemos un cacao fenomenal con la geografía de la península arábiga. Tendríamos que aclarar que Qatar y Abu Dhabi son emiratos, pero mientras que el primero es un país independiente, Abu Dhabi forma parte de una federación de 7 territorios que conforman los Emiratos Árabes Unidos. Viene a ser más o menos así, ¿no? Exactamente. Son países de muy reciente creación. La mayor parte de ellos se crearon en torno a la década de 1970 y es cierto que incluso en un primer momento Qatar pudo haber formado parte de Emiratos Árabes. Es normal la confusión porque realmente hasta esa década todo el paisaje geopolítico no estaba bien configurado. Lo que sí debe ser muy semejante, supongo, entre ambos territorios es la legislación en relación con la libertad o la falta de libertad sexual y la diversidad, ¿no? Bueno, en el caso de Emiratos Árabes hay pena de muerte, aunque no se aplica desde hace unos años, pero digamos que el fantasma sobre esta posibilidad todavía se intuye, incluso cuando la pena de muerte no se sigue aplicando en los últimos años. ¿Y por qué motivo te trasladaste tú a Abu Dhabi en agosto de 2019? Fue para acompañar a mi pareja, que fue trasladado por motivos laborales a Abu Dhabi, y yo estuve residiendo, haciendo idas y venidas hasta que llegó la pandemia, y en el momento en el que en marzo del 20 nos confinan, pues permanecí allí más tiempo de lo habitual, pero digamos que fue simple y llanamente para acompañar a mi pareja. Empiezas el libro con un capítulo titulado Sobre verdad y mentira en sentido heterosexual, y es que tu estancia en el Emirato y tu relación con él se basaron en una continua mentira. ¿En qué consistía esa mentira? Bueno, una mentira que tenía que tomar diferentes formas en función de las personas que yo tenía delante. En primer lugar, a nivel laboral, porque todo el trabajo artístico y de investigación que yo he realizado en Europa y que tiene que ver con los códigos de género y LGTB dentro del flamenco más contemporáneo, allí era una cuestión que no podía ni desarrollar ni siquiera nombrar y que tuve que guardar en el cajón o en el armario, según se vea, y regresar a unos códigos tradicionales de trabajo, de indumentaria y de presentación a los que yo ya no estaba acostumbrado. Por supuesto, respecto de el motivo que tú me has preguntado, también había una serie de mentiras o de ficciones que tenía que crear, porque yo no podía afirmar que yo estaba en Emiratos acompañando a un hombre que era mi marido. Además, todo lo complica la relación que tú tengas con el país, porque incluso habiendo nacido allí, si no lo ha hecho tu padre, eres prácticamente un ciudadano de segunda, ¿no? Sí, tienen un término que es half emirati o medio emiratí, y es una situación que también es similar en otros países del Golfo. Es decir, si tu madre es emiratí pero se ha casado con una persona que no es emiratí, tú no eres considerado como emiratí, no tienes ese pasaporte y por tanto tampoco tienes los privilegios y las subvenciones y ayudas públicas que se le transfieren a las personas con pasaporte emiratí. Sin embargo, también cuentas que, aunque a su manera, sí que se cuelan determinadas libertades, que tú has visto cómo 2 hombres se besaban, o como tú mismo te has besado con otro hombre en un espacio público, o cómo se exhibían cuerpos desnudos en una película, como en el caso de Dolor y Gloria. ¿De qué forma se salta uno la ley, o al menos la evita? Creo que, escuchándote, me viene la reflexión sobre que eso no es libertad, eso es anécdota, ¿no? Son cosas que suceden en los márgenes del control dentro de un país en el que esta clase de cuestiones están totalmente vigiladas y prohibidas, ¿no? Son situaciones que surgen en las grietas, en espacios en los que por cuestiones artísticas o culturales se permite una mayor visibilidad de estos temas porque se sabe que el público que acude es un público afín y que no va a hacer saltar la alarma, o sucede en espacios de discoteca en el que hay una nocturnidad y un alcohol que no es que permitan ese tipo de situaciones, sino que favorecen que en un momento dado las personas pues se dejen llevar y las lleven a cabo, nunca mejor dicho. Cuentas que ante la persecución de las palabras, muchas veces esas verdades que afectan a gays, lesbianas o transexuales tienen que ser expresadas sin palabras. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues yo creo que de esto han sido testimonio también muchas personas en nuestro país en décadas previas hasta la llegada de la democracia, ¿no? Y que tenía que ver con esa manera de hacerse entender, nunca mejor dicho, con códigos de indumentaria, maneras de saludarse, maneras de mirarse. Uno ya entendía que la otra persona podía estar insinuándose o haciéndole llegar el mensaje de que era homosexual, pero era algo que no se podía transmitir de manera explícita. Entonces, pues sí que mis amigos emiratíes son capaces de reconocer cómo un determinado, incluso tejido en el tipo de candura que llevan sus colegas emiratíes puede denotar un cierto refinamiento que solo es propio de personas gays en los códigos de masculinidad hegemónicos emiratíes, de la misma manera que una manera de colocarse la gutra o el turbante o demás, la manera de saludarse, la manera de dirigirse a través del lenguaje, son como códigos
códigos como muy sutiles que ellos también perciben y que yo creo que en cualquier sociedad que haya vivido este tipo de represión también se han producido. Recoges muchos testimonios de gays en el libro, de relaciones con ellos. Si la situación para los gays en el Emirato es difícil y son hombres, ¿qué pasa con las lesbianas? Pues esta es una de las grandes cuestiones que yo he podido abordar muy poco precisamente por la extrema diferencia entre géneros que existe en el país. Ya es complicado para una persona que vive tan poco tiempo en Emiratos llegar a las personas emiratíes porque suelen relacionarse de manera muy exclusiva entre ellos, mucho menos respecto de las mujeres. Sabemos que hay mujeres lesbianas viviendo allí, tanto emiratíes como con pasaportes de otros países, pero que residen allí y trabajan allí, pero digamos que la situación de la mujer es todavía mucho más compleja que la del hombre, precisamente porque en términos de género carece de los privilegios y de la independencia que muchos hombres sí que poseen, ¿no? Entonces, bueno, hay una vez más resquicios de mujeres que se casan y que acaban siendo las segundas esposas porque la poligamia está permitida para el hombre y precisamente el hecho de ocupar un estatus socialmente considerado como inferior, como es el de la segunda esposa, le permite una cierta independencia porque va a tener una casa en la que vivir sin la presencia constante de su marido, pero digamos que son situaciones extremadamente complejas y que se suelen realizar con dobles vidas y sistemas de más o menos ficción que permiten llevar a cabo estas realidades. ¿Es el miedo el sentimiento que predomina cuando te relacionas en un entorno gay en Abu Dhabi? No necesariamente, porque uno acaba olvidándose de que esa represión existe cuando convive en los espacios. Sí que hay más que una sensación de miedo, una sensación de constante alerta, de tener que estar con el piloto encendido constantemente para saber si uno se encuentra en un espacio seguro y ante unas personas con las que se puede sincerar o no. Entonces, y este creo que es uno de los rasgos psicológicos que he visto de manera más compartida entre las personas que llevan mucho tiempo viviendo allí o que han nacido allí, y es el permanente estado de estrés psicológico por saber quién va a una fiesta y quién no, por necesitar controlar quién es la persona que uno tiene delante, por saber hasta dónde uno puede, una vez más, liberarse en la manera de hablar y en la manera de expresarse o no, y ser capaz de cambiar de chip de manera muy rápida si uno se da cuenta de que esa situación efectivamente no es tan abierta como uno se esperaba. Cuentas algunos encuentros que tuviste durante tu estancia allí. ¿Cómo se busca sexo cuando sabes que puedes terminar en la cárcel simplemente por practicarlo? Pues probablemente igual que en el resto de sitios, lo que pasa que con la cautela de saber que uno tiene que realizarlo en espacios muy privados, ¿no? Pero las aplicaciones existen y funcionan siempre y cuando uno tenga un VPN que le deslocalice la IP del teléfono o del ordenador, y la gente también se encuentra en algunos espacios de bares, discotecas y similares que son, digámoslo así, LGTBI friendly, aunque no explícitamente, sino simplemente uno va conociendo por el boca a boca dónde se reúnen las personas gays y acaba conociéndolas. Cuentas que tu amigo M suele decir que él tiene una triple vida, una vida con su familia, otra para con sus amigos heterosexuales y otra para con sus amigos homosexuales. ¿Cómo se sobrelleva eso? ¿Hay alguna salida que no sea la huida? Hablaba antes de estrés psicológico, yo creo que ese es uno de los factores más compartidos por estas personas. De hecho, las escasas asociaciones, que no se pueden nombrar como tal porque no lo son, no tienen ese estatuto LGTBI en el país, tienen más que ver con el apoyo psicológico entre amigos que comparten situaciones vitales y familiares similares que con una reivindicación política. Entonces yo creo que el apoyo mutuo entre amigos, también el alcohol es algo que se utiliza bastante como un ansiolítico, acaba siendo la única salida que tienen estas personas para desahogarse y sobrevivir a la presión que implica pues este tipo de dobles o triples vidas en las que uno no bebe alcohol con su familia pero sí la bebe con sus amigos, pero dentro de sus grupos de amigos tiene que diferenciar bien entre con quienes puede beber alcohol o comer cerdo, por ejemplo, pero no puede expresarse sexualmente y efectivamente tal y como es, y con quienes efectivamente sí puede beber alcohol, comer cerdo, expresarse sexualmente, contar cómo es su día a día, etcétera, etcétera. Entonces ahí hay que establecer la realidad de uno en base a cajitas muy muy pequeñas e ir descubriendo quién entra en cada una de ellas, lo cual, pues como decía antes, exige un estado de alerta permanente. ¿Crees que después de publicar este libro podrás volver a Abu Dhabi? Pues no lo sé, pero es una de las preguntas que me he hecho y que han ralentizado mucho el proceso de publicación, porque el libro realmente estaba completamente escrito hace un año y le he dado muchas vueltas no solo a la forma del texto, sino al hecho de publicarlo o no publicarlo y cómo hacerlo para proteger a las personas que aparecen en el libro, al mismo tiempo que cuento cómo es la realidad de las personas que viven allí. No lo sé, realmente no me importaría pagar ese precio si soy yo el que tiene que pagarlo, porque a fin de cuentas me parece que es algo que puede aportar algo positivo al debate sobre las situaciones de las personas LGTB en este rincón del mundo, y bueno, pues me parecería un precio justo. Pues Fernanda López Rodríguez, muchas gracias por habernos acompañado otra vez para presentarnos Esto jamás podré contarlo, supervivencias queer en el Golfo Pérsico, editado por Egales. Muchísimas gracias.
Hace unos meses, José Luis Sastre, el subdirector de Hoy por Hoy, publicó una columna en el periódico que intentaba atizar las conciencias sobre la LGTBI-fobia que impregna la sociedad en la que vivimos. Le hemos pedido a José Luis que recupere ese texto para nuestra columna de hoy. Vivo entre tantas noticias que a menudo me cuesta enterarme de algo, porque no es lo mismo saber que darse cuenta. Me ocurrió hace días cuando oí que un niño llamaba a otro maricón y aquello me removió como si yo no supiese que esas cosas pasaran. Claro que lo sé y lo oigo decir, y he ido a mirar las cifras para cerciorarme de que han crecido las denuncias por homofobia. Sé que hay un odio que persiste y sin embargo me impactó escuchar el caso concreto de un niño, ni siquiera en la adolescencia aún, que había llamado a otro maricón con voluntad de hacerle de menos y hacerle daño, con voluntad de arrinconarle. A mí entonces me miraron sorprendidos de que me hubiera sorprendido, recién caído del guindo, pero es que acababa de recordar, o seguramente de aprender, que no es lo mismo saber que darse cuenta, para lo que a veces hace falta, por desgracia, que aquello que descubres te pase a ti o a los tuyos o te pase cerca. Tenemos atrofiada la empatía, a la que hemos confundido con mandar unos cuantos tweets de indignación. Me impactó que ese maricón lo gritara alguien de una generación a la que suponía ya desprejuiciada o casi, y que en cambio mantenía vivo un mundo que yo sabía que estaba porque habito en él, pero que imaginaba en retirada antes de volverse menos intolerante, mejor. Y que va, ahí está, quizá con la diferencia de que ahora se denuncie más y existan más redes de solidaridad. Ahí está, latente por supuesto, impregnado todavía en muchos jóvenes, sostenido por quienes identifican a propósito la educación con el adoctrinamiento, quienes se resisten a hablar de una discriminación que se escapa en las palabras y en los gestos que ellos han decidido que no importan porque son cosas de críos. Llamar a un niño maricón, que se lo llame otro, no es una cosa de críos. A mí me miraron sorprendidos porque parecía que acabase de darme cuenta de que ese mundo no son titulares desperdigados y abstractos en la prensa, sino realidades cercanas, la vida de muchos. Ese mundo somos nosotros sin querer, quién sabe si queriendo, con un comentario, una broma en el grupo de amigos, un desliz o una complicidad malentendida. Lo que hacía aquel niño era reproducir el patrón que observan sus mayores y constataba así, con una palabra y nada más, que todo cuanto se haya avanzado es poco ante lo que falta y no hacemos. O no hacemos todavía. O no hacemos demasiado. Sería injusto describir ese mundo que es el nuestro sin admitir sus progresos, aunque quedarse ahí sería quedarse corto. Ese mundo está lleno de gestos machistas y mujeres con miedo, de WhatsApps de madrugada para asegurarse de que han llegado a casa y están bien, de partidos que exageran violencias por interés mientras se niegan a nombrar las que hay, la machista o la homófoba, de jóvenes que se creen con el derecho de supervisar los mensajes de sus parejas, de chicos a los que pegan o escupen porque pasean agarrados de la mano, de niños que ven gracioso señalar a otro y llamarle maricón. Nerea, no somos nosotros mucho de adelantar acontecimientos, pero creo que la ocasión lo merece. ¿Qué va a pasar en el episodio número 21 de Lo Normal? Pues que va a estar dedicado a uno de los personajes más fascinantes del siglo XX, al menos que más me fascina a mí y a mucha otra gente del colectivo, que es la grandísima Lola Flores. No sabemos si fue verdad aquella famosa frase que se le atribuye, creo que era a Fernán Gómez, ¿no? La de no sabe bailar, no sabe cantar, pero es Lola Flores, ¿no? Pues os lo descubriremos en el próximo episodio, pero os vamos adelantando que ella era una gran constructora de su propio mito y que parece que esta frase pues forma parte de la construcción del personaje Lola Flores que hizo la propia Lola Flores. Hasta el episodio número 21. Lo Normal es una producción de Ser Podcast. Dirección y presentación, Antonio Nuño y Nerea Pérez de las Heras. Guión y producción, Tony Quart. Realización, Carlos Nicolás. Para no perderte ningún episodio, síguenos y suscríbete en la aplicación y la web de la cadena SER y en todas las plataformas. Cadena SER.
la radio.